Bueno, a ver, pues queríamos reunirnos con vosotros. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por vuestra votación del domingo. Y queríamos reunirnos con vosotros también un poco pues para contaros lo que suponemos que ya sabéis, pero que también queríamos hacerlo personalmente. Quería marcar un poco por las líneas que nosotros vamos a defender en el lugar que hemos decidido estar, ¿no? Entendemos que tenemos puntos en común, pero sí que nosotros queremos estar ahí, bueno, pues digamos entre comillas vigilantes de que las cosas pues vayan por donde creemos que tienen que ir. Y sobre todo porque, bueno, sabéis que nosotros siempre hemos dicho que mostramos nuestra desconfianza hacia el Partido Socialista y ahí es donde hemos querido estar. Entonces, bueno, pues digamos que los puntos importantes que hemos marcado, en primer lugar, eran los relacionados con lo que nosotros hemos llamado el rescate ciudadano o la emergencia social, con varios puntos. El primero, que considerábamos que en lo más breve posible, a partir de que empiece el nuevo gobierno, ningún desahucio en la ciudad. Sabéis que nosotros el otro día habíamos planteado lo que llaman las mesas de intermediación hipotecaria. Tuvimos una reunión con el Semicaba, que es la comisión para la mediación del Colegio de Abogados. Estuvimos hablando con un equipo de allí, les hicimos una propuesta que nos elaborasen el proyecto de cómo poner en funcionamiento esta mesa de intermediación. Serían dos cosas en realidad, en una mesa de intermediación y una mesa de mediación. La intermediación casi siempre tiene que ver con cuando están en esa mesa entidades bancarias, porque digamos que los niveles de negociación son distintos porque no se parte del presupuesto de igualdad, ¿no? Pero cuando lo aplicamos a cualquier otra circunstancia, pues se llaman de mediación. Yo esta diferencia no la sabía, pero bueno, sí que sabíamos que iban por ahí. Entonces, digamos que llegamos a un consenso de un catálogo de servicios, por decirlo de alguna forma, con unas determinadas prioridades. Primero, intermediación para todas las ejecuciones hipotecarias, intermediación también para la problemática que resulta del tema del impago de los alquileres. Nos dieron datos muy interesantes que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Tarrasa ya están cuantificados. Una ejecución hipotecaria viene a costar más o menos unos 9.000 euros, de los cuales entre 6 y 7.000 euros son los que costaría a las arcas públicas, porque se llega a juicio, etcétera, etcétera. Y han comprobado que a partir de este servicio municipal en el Ayuntamiento pues viene a salir alrededor de unos 200 euros. Por no decir que además se suele resolver el problema de los desahucios, que en el caso de que se tengan que llegar, porque no hay ninguna otra circunstancia, no hay otra posibilidad, tendría que haber una alternativa habitacional. Creemos que hay que empezar a gestionar una bolsa de viviendas a través del VIVA, que también lo estuvimos hablando con el PSOE. Y bueno, la mediación también se aplicaría, por ejemplo, para en los casos que sea necesario mediar para la reestructuración de la deuda familiar. También para mediar en la problemática de las pequeñas empresas, de los autónomos, a nivel de pagos con proveedores, a nivel también de créditos, a nivel de, por ejemplo, el impago a los caseros, a los locales, etcétera. En todas estas cuestiones nos dijeron que era viable, no lo siguiente. También nos apuntaron ellos que hay una problemática bastante grande en las comunidades de vecinos que tienen problemas de pagos con proveedores, y también la mediación ahí podía ser bastante efectiva. También hablamos de los preferentistas, que hay un número bastante elevado de personas que no han tenido recursos para poderse acoger a los servicios de abogacía y demás, y entonces pues también sería bueno, aparte de la mediación, hacer un buzón, porque en la Audiencia Nacional se ha sobreseído el caso de las preferentes por falta de pruebas. Pruebas son más casos y mucha gente pues no ha denunciado el caso porque lo ha dado por perdido de antemano o porque no tenía recursos para ir a un abogado. Entonces sería bueno también hacer desde lo municipal en ese sentido, porque muchas familias, mucha gente mayor sobre todo, pues ha perdido sus ahorros, ¿no? También poníamos como, bueno, el caso es que la mediación podría servir por lo menos en ese primer catálogo. Nos dijeron que establecerían un protocolo de aplicación temporalizando, porque claro, todo esto hay que llegar a una serie de acuerdos, que también harían por supuesto un presupuesto, al que también ellos siempre están dispuestos a negociar y demás, pero que veían muy factible estas mesas de mediación como medida para resolver el tema de desahucios. También nos hablaron que es un buen momento porque las entidades bancarias casi todas
están instadas desde Europa a que pongan en práctica el código de buenas prácticas, pero que también estaban intentando llegar a acuerdos porque siempre es más barato, es más fácil y demás, ¿no? Incluso, bueno, pues llegando a cuotas muy bajas, a moratorias, etcétera, etcétera. También planteábamos en este sentido que sería importante que el ayuntamiento, desde luego, no negociara con entidades bancarias que están desahuciando, que es una forma, pues, de presionar a estas entidades bancarias para que suscribieran los convenios necesarios en estas mesas de intermediación. Y también, como último punto, en este sentido, pensábamos que era importante llevar a cabo, pues, ese estudio de la realidad social, desde el cual se obtuviera un diagnóstico certero para que todas las medidas y políticas que se hagan, pues, estén fundamentadas en la realidad y no en estudios que se han extrapolado de otras comunidades o de otras provincias, ¿no? El segundo eje que planteamos importante y en el que queremos trabajar es en el de la auditoría con control experto y ciudadano. Sobre todo decidimos en la de ciudadano porque creemos que es importante. Bueno, control de auditoría de los contratos, de los servicios, de las cuentas, de la ejecución de presupuestos, deuda, etcétera, ¿no? Ese es un eje que consideramos importante, sobre todo para clarificar lo que ha habido hasta ahora y evitar, pues, que también se tenga que seguir con esta rémora funcionando en el futuro, ¿no? Y el tercer eje es un eje de, bueno, todo lo que tenga que ver con la transparencia, publicación de cuentas, etcétera, en la web del ayuntamiento, y todo lo que tenga que ver con la democracia y participación. Sabéis que nosotros hemos hecho una propuesta del Demo 4.0 que creemos que es una propuesta muy interesante en la que estamos trabajando también con las personas artífices de la misma y que en breve haremos una presentación para que sea conocida por todos y veamos cómo puede ser viable. ¿La conocéis, no? Sí, porque ellos también han visto esa propuesta. Y bueno, digamos que esos son los tres ejes en los que vamos a trabajar y en los que queremos entendernos con todas las partes que estén en el gobierno. Sí, no sé si queréis hacer alguna pregunta, profundizar alguna cuestión. No, bueno, primero, como nos habéis convocado vosotros, pues venimos a escucharlo, luego ya entramos. ¿Son estos los tres ejes, los tres puntos que queréis plantear, ¿no? Sí, habría alguno más, pero seguramente tengamos un fácil acuerdo. Por ejemplo, veo en vuestro punto 31, remunicipalización del servicio del agua. Nosotros apostaríamos por un 100% de la remunicipalización. Óscar hablaba, y bueno, pues un 51 tal, y ya le dijimos que nuestra postura era de un 100%, y alguna otra cosa que seguramente vamos a estar también de acuerdo respecto al TTIP, de hacer que este sea un municipio contra el TTIP, en cuanto a cerrar el Museo del Toro, la policía a caballo, pues una cosa decimonónica. El cierre del Museo del Toro, directamente cierre, porque creemos que hablamos de un referéndum, de una consulta o algo así. Nosotros llevamos en el programa el cierre. Sí, transformarle en un museo del motor. De hacer algo, transformarlo, ¿no? Porque lo inmediato sería cerrarlo para que no genere más gastos. Es que es un motor y se acabó el museo, ¿eh? O sea, que digo que es muy pequeño. Nuestra propuesta inicial era cierre del museo. Claro. Sí. Nosotros lo hablamos también cuando tuvimos el debate animalista, que nuestra propuesta era cerrarlo y luego en todo ese grupo de locales y edificios municipales, pues ver qué uso se le daba, ¿no? Se le podía dar. Otro de los puntos importantes que creemos que también, además, creo que hay bastante urgencia al respecto es el PGU. A finales de junio creo que cumple el plazo. 27. Y es una cuestión que hay que llevar adelante y además, pues bueno, entendemos que desde la propia Concejalía de Urbanismo es donde habrá que elaborar ese plan y todas las cuestiones relacionadas con el mismo, ¿no? Eso también son cuestiones importantes. Y luego también queríamos plantear la pregunta del tema de los comedores escolares, ¿no? Porque el otro día nosotros a Óscar Puente le planteamos que era una cuestión que surge ya. 23 vacaciones. Cierran colegios y que qué iba a pasar y no supo darnos una respuesta. Sabemos que vosotros también ha sido de los puntos que habéis estado trabajando, ¿no? Pues si queréis, sobre estos puntos que habéis puesto en la mesa, os comentamos. Vamos a ver. Primero, respecto a desahucios y mediación e incluso temas de vivienda, porque en lo que nosotros venimos planteando, ya lo sabéis, que hemos planteado algunas veces mociones en el Pleno relacionadas con el tema de los desahucios, pero no solo. Es decir, por ejemplo, hemos hablado de la oficina de mediación, la oficina de los juzgados, también lo teníamos planteado, es uno de los puntos. Con
menos desarrollo, pero que lo tenemos puesto. Pero luego, por ejemplo, pues nos parece que es importante poder conseguir viviendas también de entidades financieras a través del suelo del ayuntamiento. Lo hemos dicho hace mucho tiempo, hay concretamente 2 parcelas municipales que el ayuntamiento está intentando vender hace bastantes años, que no las vende, y que sin embargo puede el ayuntamiento hacerse con viviendas que son de entidades bancarias, permutando ese suelo en condiciones ventajosas digo para el propio ayuntamiento, es decir, forzando, pero llegando a un acuerdo de tal manera que el ayuntamiento es el que podría hacerse con esas viviendas que pasarían a formar parte del patrimonio municipal de vivienda y que mantendrían a las familias en esa propia vivienda, es decir, con un alquiler social, de manera que es otra fórmula también, además, que también nos parece que puede ser útil. Disculpa, Sí. ¿estas viviendas son las que tienen que ver con las que están en la Sareb? La Sareb no, esa es otra propuesta. No, otra propuesta es que el ayuntamiento se posicione respecto a la Sareb, es decir, la Sareb es una entidad pública y entonces como tal tiene que poner viviendas a disposición para incrementar el parque, o sea que ese es otro tema. Hay un problema con la Sareb porque sabéis que ya ha habido, digamos, concesiones de parte de los cupos que se han negociado con las distintas, con algunas comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, no. Sí. Y entonces ahí no creo que sea tan fácil el tema fácil ninguno, y los otros que os hemos dicho tampoco. Luego, que cualquier convenio que se cuente con las personas afectadas y con las asociaciones, por ejemplo, Stop Desahucios. Con Stop Desahucios estuvimos hablando, nos fueron planteando las propuestas, lo que tienen ahora últimamente elaborado, y entonces nosotros estuvo Alberto con ellos, y de manera que eso también lo asumimos, ¿no? Y por último, entre otros temas, pero digo, hablando también de vivienda, no solamente ya relacionado con desahucios o con ejecuciones hipotecarias o con alquiler, sino que hay también algunos temas que son muy significativos, que es de infravivienda, por ejemplo. Nos han comentado Cáritas, que son los que tienen algún número, que estiman que hay 2.000 familias que viven en locales, en habitaciones, es decir, sí. Con lo cual que no tienen, por supuesto, una vivienda digna, adecuada a sus condiciones, y que sin embargo es muy difícil. Primero, no se tiene información suficiente, información completa y clara, pero que hay casos incluso que nos llegaron a hablar de una vivienda, de una que tiene 40 personas que viven allí. Hay determinadas calles en Valladolid donde hay acumulaciones de este tipo de entonces, que es, ahí también hay que actuar. Entonces, es decir, que el problema de la vivienda hay que verlo, obviamente, desde el punto de vista también de los desahucios y ejecuciones hipotecarias, pero también desde otro ámbito, y no solamente esas infraviviendas que hemos dicho, de familias o personas que viven en otras viviendas con derecho a una habitación y derecho o sin derecho a cocina, ¿no? Sino que hay otras, todavía sigue habiendo poblados de infravivienda, pues por ejemplo en la Florida y algunos, etcétera. O sea que todo eso también hay que tener. Aquí en España hay 3 o 4 ahí a lo de los que van. El barrio La Bombilla también. Eso respecto al tema, a lo que comentabais de las viviendas. Después, respecto a la auditoría, que decís control experto y ciudadano, nos parece perfecto. O sea, todo lo que lleve, nos parece muy bien, todo lo que lleve a un mayor conocimiento, aportación y análisis de lo que se hace con los fondos públicos, nos parece perfecto. De hecho, perdón, Óscar Puente, hemos visto en prensa que os ofreció coordinar. Coordinación. Y habéis... Sí. Tenemos aquí abierto un nuevo de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, y bueno, para empezar a... No solo de la deuda, quiero decir... De la deuda, de los contratos, claro, de la deuda en Valladolid, ya sabéis, de las ejecuciones. Sí. La deuda es que la auditoría se hace de la deuda, pero conlleva revisión de contratos, todas esas cosas, todo. Por eso, porque la deuda está bastante explícita. O sea, otra cosa es el análisis que hagamos de si se ha invertido o no, de por qué, por ejemplo, pues la inversión, la deuda que corresponde al puente, por centrarnos en temas claros, pues está claro cuál es la deuda, cuál es lo que se buscó, lo que se contrató, lo que se pagó. Yo creo que el problema es evaluar si políticamente eso era necesario o no, que es algo claro, pero la deuda está clara. La legitimidad de esa deuda. Pero la deuda yo creo que está bien clara, vamos. Bueno, no, pero cuando hablamos de auditoría, o sea, es no solamente ceñirse a la deuda, es mucho más que eso, es la relación de los contratos y demás. Nosotros hay un grupo de gente que ya venía, digamos que trabajando en ello, y es la idea de seguir un poco desde ahí trabajando pues con la asociación esta, la ONG, que ya también tiene mucha práctica, y creíamos que es importante además que se haga también con ese control ciudadano, aparte del experto, por lo que conlleva también de responsabilidad de la ciudadanía, de exigencia y demás. Ahí lo que tiene, yo creo que estar claro, es que no es únicamente
auditar lo pasado, es decir, no es un planteamiento de decir a ver qué has hecho para saberlo yo y tal, sino decir que es una forma nueva de funcionar, es decir, que todo lo que se vaya haciendo también mañana y pasado mañana pasa a ser control ciudadano. Es decir, está claro, es evidente que de los últimos años hay que saber lo que se ha hecho, por qué, y que todo el mundo lo conozca y lo valore y lo juzgue, pero yo creo que es un cambio de actitud. A partir de ahora todo lo que se haga tiene que ser, que yo creo que va a unir al siguiente punto, es decir, el tema de la transparencia. Todo lo que se haga se conoce y en la medida posible todo lo que se haga se decide de manera colectiva, que yo creo que será el paso siguiente. Sí, eso está establecido en los protocolos de la plataforma que ya ha auditado esa deuda desde municipios grandes como Badalona hasta pequeñitos como San Adrià del Besós o Campo de Criptana. Entonces, bueno, pues, es algo bastante más amplio que la deuda, pero sobre todo no solamente se queda en ver qué cantidad concreta, no es algo cuantitativo, sino también cualitativo en el sentido de detectar la ilegitimidad de parte de esa deuda y denunciarla buscando en algunos casos en los que sean pertinentes el impago de la misma. Es decir, como aquello que diría Ada Colau, demandaremos a la institución del ayuntamiento cierto punto de desobediencia ante lo que siempre se ha venido haciendo, que es asumir la deuda y simplemente pagarla, cuando muchas veces esa deuda tenemos hasta la deuda de la chulería tantas veces del señor de la Riva. Habrá parte de esa deuda que si se considera legítima, y hay leyes, hasta leyes internacionales que analizan cuando una deuda es ilegítima, el ayuntamiento que se posicione para judicializar eso y no pagarlo porque no se ha hecho en interés de una mayoría sino de una minoría, por ejemplo. No, bueno, pero lo interesante es lo que aportaba Alberto, que es aportar ese aspecto más de la ética en la política, claro, ¿no? En la nueva política. O sea, en la ciudadanía, al hacer la parte de ese control, adquiere también la responsabilidad de decidir, efectivamente, decir, vamos a ver, que no solamente es para decir lo mal que han hecho esto, sino para sentar las bases de lo bien que hay que hacerlo a partir de ahora y cómo hay que hacerlo, ¿no? Claramente. Bien, y luego el tercer punto que poníais era el tercer eje de la transparencia, con publicación de las facturas, de democracia participativa, etcétera, que eso está claro. Yo creo que eso en principio también lo vemos obviamente como un elemento clave. Nosotros presentamos en la primera reunión que tuvimos con el PSOE, que ya no estabais vosotros, presentamos 107 puntos que aunque están en la web, pero los tenemos. Las tenemos y las hemos visto. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Darle un uso al papel. Muchas gracias. Gloria, perdón. Bueno, gracias. Y luego entre esos puntos, efectivamente, muchos están enunciados de forma muy estricta. Por ejemplo, la remunicipalización del agua que habéis comentado antes. Fundamental. Claro, nosotros hace, pues no sé si fueron 3 años o 2 años y pico, ya presentamos una moción en ese sentido en el ayuntamiento diciendo en 2017 acaba la concesión del servicio de aguas, de agua y de saneamiento también, que son los dos, de saneamiento y depuración. Y entonces acaban en 2017, hay que tomar unas decisiones y las decisiones lo que no puede ser es que lleguen para 2017, pues entonces no tenemos tiempo para hacer nada. Y había que actuar ya y sorprendentemente nos dijeron que de acuerdo, que estaban de acuerdo, que había que hacer algo y que había que repensar el carácter del servicio. Lo que pasa es que luego, pues las cosas son como son y pasó el tiempo, dijimos, ¿qué se ha hecho de estos trabajos que había que hacer y no habían hecho nada? Y ya recularon un poco, ya dijeron, bueno, es que en realidad las cosas, pues eso, se está viendo que funcionan adecuadamente, pero ya no hicieron más, pero en principio ya digo, yo creo que lo llevamos desde hace tiempo, esa necesidad de remunicipalizar el servicio de agua, que además que se está haciendo en muchísimos sitios, de manera que es algo que no solo es que sea razonable, sino que además es eficaz y se está haciendo. Bueno, que no es un proceso fácil, pero como tú acabas de decir, es que ya es una corriente también que está muy trabajada fuera de España, en muchos sitios donde efectivamente... Pero que además nos pilla completamente a tiempo, es decir, como en 2000, porque si no ya tendrías que empezar a indemnizar, a ver según la época en la que lo haces, y sin embargo ahora es que vence el servicio, por tanto... Pero hay que empezar a trabajar ya. Eso te iba a decir, pero en ese sentido también sería muy interesante lo de la auditoría, porque al revisar el contrato sí que se está viendo en muchos sitios el incumplimiento de los contratos, y que al final también es una forma de pedir responsabilidades a la empresa, que si hubiera... Ahí va a haber lío, porque ya desde hace tiempo venimos pidiendo, incluso por ejemplo hay algunas cosas que son menores, que son pequeñas, pero que es que ya llama la atención que en algunas cosas, aunque sean menores, no se han cumplido. Por poner un ejemplo muy
sencillo, muy elemental, pues estaba previsto que en la depuradora, al concluir la infraestructura de aguas residuales, se hiciese un salto para producir electricidad. Entonces no se ha hecho. Dicen, no, es que hemos puesto un molino, no sé si habéis visto que hay un molino de viento allí pequeño. Es un molino en lugar de esto, cuando hay que verlo. O sea, realmente ese compromiso que había, por pequeño que sea, pues no se ha cumplido. De manera que sí que va a haber que revisar los contratos, eso es verdad, ¿eh? Luego, respecto al plan general, la situación es completamente descabellada, se les ha ido totalmente de las manos. Es decir, ya no es que esté con unos criterios o con otros mejor o peor, es que se les ha ido de las manos. Al final lo que han aprobado no es un plan general, es la clasificación de suelo y exclusivamente de suelo urbanizable. Es una minucia, es una especie de broma lo que ha quedado. Entonces eso hay que reconducirlo desde el principio prácticamente. O sea que hay que aprovechar el trabajo que existe, que es bastante. O sea que documentos informativos, yo creo que no es decir empezamos de cero, no, empezamos aprovechando lo que hay. Pero bueno, hay que revisarlo de arriba abajo. Sí, hay un plazo, final de junio, ¿no? Está en exposición pública. Yo no sé si hasta finales, yo creo que es un poco más, porque se aprobó el 20 y tantos de febrero y eran 4 meses de exposición pública, con lo cual sería el 20 y tantos de junio, pero desde que se publicó en el boletín. O sea que yo creo que correrá un poco más, pero bueno, a lo mejor es primero de julio. Sí, lo digo, porque ya estuvimos hablando del urbanismo con una de las personas y justamente nos recordó que eran finales de... Yo creo que es un 27, me parece. Yo creo que es un poquito más, pero bueno, se da igual. La intención es hacerlo antes posible. Que además queda igual, no, pero aunque pase ese plazo no pasa nada, no pasa nada, porque el plazo ese es de la exposición pública. Acaba la exposición, pues acabó, o sea que no pasa nada, Pero vamos, que eso, que sí que hay que actuar rápidamente, eso está claro. Pero quiero decir que no es porque nos pille el plazo, Luego, la policía a caballo, pues efectivamente, vamos, ¿qué vamos a decir? Que no se haya dicho ya de la policía a caballo. Por todas las razones del mundo, yo creo, hay que deshacernos de ese servicio. Por todas las razones económicas, funcionales de la policía. Al final esto sí que ha sido, yo creo que clarísimamente un capricho personal del anterior alcalde. En fin, yo creo que eso no es tan fácil, porque al final hemos comprado un camioncillo para llevar los caballos de aquí a allá. ¿Y qué haces con ese camioncillo? O sea, bueno, venderlo, ¿no? Pero quiero decir que no es tanto como cerrarlo sin más, sino que... Y luego, ¿qué hacemos con los caballos? ¿Quién era el que decía que...? Claro, porque habíamos dicho nosotros que íbamos a darle un destino amable, que a Manolo le encanta esa palabra, y había dicho Óscar Puente que él no iba a hacerle filetes, claro. Entonces, bueno, habría que verlo, era una broma, claro. No, pero que digo que... Habría que verlo porque la persona que lo donó, y bueno, pues habría que ver qué destino pues, para... Eso es evidente que hay que hacerlo. Y el último punto que tengo aquí anotado es el de los comedores escolares, que efectivamente, así como lo del plan general digo que el plazo da igual, el plazo no es que no da igual, es que estamos fuera de plazo totalmente, vamos. Entonces, este sí que es un caso dificilísimo. Yo creo que para ponerlos ahora en este momento, pero hay que hacerlo. Aquí hay un problema primero de competencias. Sabéis que la competencia está en la Junta de Castilla y León. A nosotros nunca nos importa el tema de las competencias, habrá de pedir algo. Si es una necesidad ciudadana, pues habrá que darle respuesta. Entonces la cuestión está en, claro, el espacio es de la Junta de Castilla y León. Entonces el planteamiento en principio es evidente que nunca han hecho caso, es instar a la Junta de Castilla y León a que ponga en marcha. Ponga en marcha, no, es dar continuidad a lo que ya hay. Es decir, no hay que inventar nada nuevo, hay una empresa contratada, tú prorrogas el contrato y le metes 2 meses más, con un monitor, etcétera. Y con un planteamiento además que no es, que imagino que compartís, que no sea únicamente comedor, sino un espacio de, bueno, pues igual que hay los programas de madrugadores continuadores tal, más de centro abierto para cual haya niños y niñas que vayan allí para temas de conciliación familiar y que están allí pasando el día, jugando, lo que sea. Y otros críos, a lo mejor hace falta el comedor. Y si tampoco estigmatizas al niño que vaya allí. Entonces sería poner en marcha eso, instar a la Junta que lo haga. Si no lo hace, entonces lo que planteamos es que la Junta ceda el espacio al Ayuntamiento y el Ayuntamiento con recursos propios lo ponga en marcha. También tiene esa parte de negociación con la Junta de Castilla y León, que todavía tienen que constituirse las Cortes, más tarde que los ayuntamientos, con lo cual hay un mayor problema. Y una tercera posibilidad es intentar ver otros posibles espacios que no sean colegios, incluso municipales o de entidades sociales, en los cuales podamos incluso conveniar con alguien para que lo ponga en marcha. Entonces, aquí hay una parte de necesidad, pero otra parte que también es casi
incluso simbólica, de que algo se va a poner en marcha, aunque sea poco, aunque sea un espacio. Exacto. Y ya solucionarlo, porque el tema está hasta ahora en que se empieza, es imposible, en la medida en que se haga posible, aunque sea un espacio que dé salida a 50 críos, vemos que se puede hacer, y de cara a las siguientes periodos de vacaciones, Navidad, Semana Santa, etcétera, al menos decíamos 4 centros en Valladolid. Con tiempo se puede hacer, con toda seguridad, pero hay que intentarlo. O sea, no vale con decir es difícil, pues difícil es todo. No, por eso, porque es una exigencia, como dices, no solo desde el punto de vista simbólico, sino que efectivamente es poner desde el minuto cero las necesidades de las personas. Claro. Está claro que los niños son vulnerables y hay que atenderlos. Entonces es más que simbólico, ¿no? Es un inicio completo de lo que tiene que ser el ayuntamiento siempre ha venido planteando que se cubran necesidades a base de con ayudas, tal, y que esos niños que ya no van al comedor en verano, bueno, pues hay ayudas a las familias. Es cierto que existen. Hablando nosotros con educadores, incluso médicos, etcétera, dicen, mira, eso es incontrolable. Es decir, durante el año sabemos que si el niño viene aquí al comedor va a estar bien alimentado. En verano no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, vamos a mantener el comedor. Claro. Y no está mal, que las ayudas es fenomenal que existan, pero esto es una necesidad, claro. Entonces, ¿con qué espacios municipales contaríamos? En el caso de que se prolongue el trámite de instar a la Junta y que nos los ceda, ¿qué espacios municipales conocéis donde se pudieran establecer? Entendemos que en los sitios, por ejemplo, que ya hay comedor en los coles, pues en los propios colegios. O sea, nosotros lo que habíamos planteado de entrada era, pero claro, digamos que para un año normal, era uno al norte, otro al sur, otro al este y otro al oeste, para que estén lo más cerca posible de todas las áreas. Entonces ahí hay comedores escolares que actualmente se usan. Sería y mantener abiertos 4 de ellos. Al igual que hemos planteado que las aulas o que las instalaciones de los coles no tienen por qué estar cerradas en época estival o periodos vacacionales, porque se pueden utilizar para hacer actividades y no es un dinero a mayores, sino que es utilizar las instalaciones que hay. Y en ese sentido también les planteábamos el otro día al Partido Socialista que hay que empezar ya con el tema de las ayudas de emergencia para los libros de texto y el material escolar, porque está aquí septiembre, y entonces eso sí que evidentemente nos va a dar más tiempo, porque hasta septiembre tenemos más margen, y lo de los comedores escolares, la voluntad es esa, vamos, porque entendemos que lo malo es eso, ¿no? Que acaban las clases el 22 y el 13 es cuando se constituye la nueva corporación. Hay un aspecto importante a considerar ahí, que es lo que estaba diciendo también Alberto, y es que al final el tema del comedor no solamente es un control, sino que ya estamos viendo que se están haciendo estudios de los efectos secundarios, digamos, de la mala alimentación, ¿no? Y al respecto yo creo que también hay que empezar a exigir que esos comedores tengan unos menús apropiados y saludables para, si tienes carencias en casa, la única forma de controlar el tema más de salud está obviamente en el control de esos menús, de la dieta, de la calidad, que ya sabemos que en los últimos tiempos han dejado bastante que desear, ¿no? Como sabéis, llevamos una denuncia al Pleno y ahora se está planteando también el tema de la línea fría, que habréis oído. Nosotros nos hemos reunido con FAPAPA también y bueno, pues es algo que siempre está en cuestión, que se tendrá que revisar o hablar tranquilamente para próximos cursos, pero bueno, que también está encima de la mesa en la línea de lo que dices tú, Charo. De hecho, una de las propuestas, aparte de los comedores por materias de urgencia, sino en general durante el año, es intentar también remunicipalizar el servicio. Es decir, antes lo tenía el ayuntamiento, luego pasa a manos de la Junta. Nuestra valoración es que cualquier servicio de carácter social, cuanto más cerca esté del control ciudadano, es mejor. Por tanto, en los ayuntamientos se puede hacer una mejor gestión, porque el ciudadano tiene mucho más cerca, es mucho más sencillo que el ciudadano tenga contacto con un técnico municipal o con un concejal que en la Junta de Castilla y León, que siempre pilla lejísimos a la gente. Siempre es una cosa muy... Aunque esté en Valladolid. Entonces, en la medida de lo posible, casi todo lo social que esté en manos del ayuntamiento. Ahí chocamos, ya sabéis, con la reforma de ley de bases, que justamente en temas sociales plantea lo contrario, que vayan cuantos más asuntos mejor a la administración autonómica. Y nosotros creo que tenemos que pelear porque esté casi todo en manos del ayuntamiento. Es decir, porque ya hay un plan integral de servicios sociales de la Junta, intentando precisamente, en principio, acabar con lo que ellos dicen que es el descalabro, pero sobre todo en esa al final acaba en manos privadas. Casi todo lo que está en manos de la Junta va a acabar en manos privadas, que es el problema. Sí, esa es otra cuestión, porque claro, nosotros ahí, y lo hemos dicho, y además sabemos que en esto sí que compartimos idea, y es el Tratado Internacional de Libre Comercio, que parece que están muy lejanos, pero el Partido Socialista a nivel europeo ha votado a favor. Y se están desencadenando ya una serie de circunstancias, de tratados, etcétera, y eso va a afectar al tema de los servicios públicos, por ejemplo, al tema de los pequeños comerciantes. El otro día hablábamos con Óscar Puente y él decía que sí. Pero nosotros encontramos que no es tan fácil decir que sí, lo estás diciendo, pero
es que tu partido está en la Eurocámara diciendo que sí al tratado. Bueno, un tratado envuelto en toda esa opacidad, ¿no? De que tenemos la información que tenemos, pero yo creo que esas cosas sí que hay que ser contundentes, porque igual este año no, pero es que está claro que en unos años va a empezar como todo esto, ¿no? Poco a poco. Y claro, tienes un ayuntamiento gobernado por esta coalición, pero tienes una Junta de Castilla y León cuya filosofía no coincide en absoluto, ¿no? Claro, en ese sentido también tenemos que ser conscientes con la Junta de Castilla y León que hay ciertas ayudas que, fíjate, que han sido exiguas durante estos años, que han estado llegando al Ayuntamiento de Valladolid, y por nuestra parte desde Valladolid Toma la Palabra nos tememos que haya cierto castigo de la Junta de Castilla y León hacia el Ayuntamiento de Valladolid por el cambio de signo. Entonces, en ese sentido yo creo que también tendríamos que estar unidos o ser beligerantes con la Junta de Castilla y León para que no retire e incremente por ciertas partidas, por ejemplo, que van destinadas a ayudas al empleo o cuestiones básicas del Acuerdo Marco de Servicios Sociales. Es algo que se ha visto con práctica, por ejemplo, la Universidad de Valladolid, anteriormente, cuando estaba el anterior rectorado, la Junta de Castilla y León apretó las tuercas, y en ese sentido yo creo que puede llegar a pasar. Por nuestra parte no dudéis que todo lo que sean recortes para mayorías ciudadanas lo vais a tener al lado, pero seguramente el problema principal que os vais a encontrar ahí, y no en pocas ocasiones, va a ser con vuestro socio de gobierno. Vuestro socio de gobierno es el 135 de la Constitución. Vuestro socio de gobierno es el que muchas veces, ante los recortes de la Junta, esos recortes, llevándose a cabo las privatizaciones que decía antes Alberto, van a ser para beneficio de grandes empresas, y en esas grandes empresas también tiene mucha connivencia en apoyarlas el Partido Socialista. Así que nos tendréis ahí, pero no va a ser nosotros el hueso más duro de roer, precisamente, lo vais a tener mucho más cerca. Sí, no. Nosotros desde luego, o sea, sabéis que tenemos 10 procuradores en Cortes ahora, que no es mucho, pero bueno, es algo. Está muy bien. Y desde luego sí que vamos a mantener una coordinación absoluta entre lo municipal, sobre todo con aquellos municipios donde hemos obtenido un resultado que puede ser interesante esa coordinación, con la gente de Cortes, ¿no? Precisamente para todo esto que estabas diciendo, para el tema de los comedores, que también está puesto como una de las prioridades en el programa, es decir, que bueno, que se puede generar un ambiente, y esa es la idea, y un espacio de coordinación para que de lo local a lo municipal, a lo autonómico y demás, que sí que haya, que no nos perdamos, ¿no? en la falta de comunicación, y que puede suceder pues ese tipo de cosas. Pero decíamos lo del tratado porque es que yo la verdad es que alucino un poco, ¿no? Y de que bueno, sí somos, pero es que eso es una cosa que va a estar ahí y que está siempre encima, que las privatizaciones y demás no suceden de la noche a la mañana, pero casi. O sea, poco a poco se va haciendo, y el otro día, no sé si lo habéis oído, pero le pedimos valentía política al señor Conde cuando llegue el momento en estas cuestiones. Sí, nosotros hemos llevado varias mociones en contra del artículo 135 de la Constitución, y digamos que bueno, que sí que hemos conseguido marcar postura, y entendemos que bueno, que las nuevas mayorías y el diálogo tendrán que hacer flexibilizar ciertas posturas, porque hay que saber, como bien decís, que tanto el TIP como el artículo 135 pues ahoga a los ayuntamientos y a los servicios básicos, o sea que en eso lo tenemos claro. Un recorte de posibilidades legislativas para las instituciones públicas tremenda. Recuerdo en un pleno, Alberto, en el que estaba defendiendo la aprobación a la ligera que había tenido el Ayuntamiento de Valladolid en cuanto a la instalación de antenas de telefonía, como dejaba sin ningún tipo de comprobaciones medioambientales o para la salud humana a libre albedrío de las empresas, ¿no? Y ahí también va a estar el TIP, favoreciendo esos grandes intereses y fastidiando a la ciudadanía. Así que ahí... Transgénicos y todo. Sí, ahí estaremos. La importación de alimentos sin control. Sí, quiero decir que cuando estamos hablando de trabajar con las prioridades de la emergencia social y todo esto, pero sin olvidar que hay cosas que se nos pueden venir encima y que, bueno, la repercusión va a ser... Claro, aquí, por ejemplo, en todo el periodo de León de la Riva, más o menos el más cercano, que conocemos más de cerca, ha sido siempre muy reacio a abordar en cualquier tipo de pleno, comisión, en el ámbito municipal, cualquier cosa que él entendía que excedía al ámbito municipal. Cualquier cosa que le viniera mal a él, porque cuando se trataba de apoyar al castellano por encima de otras lenguas del Estado, se volvía algo, ¿no? Entonces, ha sido siempre muy reticente. Evidentemente, uno no puede estar en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid hablando constantemente de temas que no correspondan al municipio, pero es que hay cosas que sí corresponden, que a lo mejor no son directamente competencia municipal, pero el TIP es un ejemplo claro, pero hay cosas que están afectando a lo que le pasa a nuestros ciudadanos. Entonces sí que entendemos que eso hay que romperlo. Es decir, aquí había un auténtico rechazo a abordar cualquier tema que no fuera estrictamente del ayuntamiento, con competencia estrictamente municipal.
Y yo creo que ahí hay que romper. El debate sobre el aborto. Por ejemplo, que nos lo vetan 3 veces. ¿No? O sea, Pues claro, no va a haber un pleno 6 mociones y todas van a ser de temas estatales, pero cuando hay cosas que afectan directamente a nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿por qué no se van a poder debatir aquí? Claro, Porque al final... el posible desarrollo económico, hay productos, hay determinadas producciones o determinadas cuestiones que pueden salir negocios, yo que sé, las denominaciones de origen, etcétera, que se van a ver en riesgo ya, o sea, en breve. Entonces, claro que no tiene que ser el único punto, sino que hay que simultanear las diferentes líneas, pero no pasar de ellas. Claro, pero es que incluso en temas que no repercutan directamente lo que diga el ayuntamiento, a lo mejor lo que haga no, pero sí lo que diga, que un ayuntamiento se posicione en un tema social importante, tiene muchísima fuerza. Si una asociación dice algo y sale un poquito en prensa, tiene importancia. Que un ayuntamiento tenga algún tipo de manifestación pública con un tema de calado social, aunque no sea estrictamente municipal, es muy importante. Y eso este ayuntamiento no lo ha querido hacer cuando eran temas contrarios al Partido Popular. Y yo creo que hay que romper, creemos que hay que romper ahí. Y en temas de urgencia os queríamos plantear, en los 107 puntos, si los habéis visto, les hemos planteado empezar ya a hablar de política tributaria, porque normalmente en octubre se aprueban las ordenanzas fiscales. Entonces entendemos que habría que empezar ya en verano a trabajar en una comisión de progresividad, porque ya sabéis que nosotros estamos planteando hacer un estudio. Digamos que las competencias en materia de fiscalidad son, digamos, reducidas para una administración local, pero sí que hay cierto margen para la progresividad. Entendemos que hay que hacer un estudio de lo que hay para ver qué margen tenemos. Una de las medidas era, por ejemplo, incrementar el IBI a las viviendas de valor catastral de más de 400.000 euros, porque normalmente pues, personas propietarias de viviendas con ese valor catastral no les suele doler el bolsillo para aportar más a la hacienda pública, por ejemplo, ¿no? Os pongo este ejemplo de que es una de las medidas. Pero también planteábamos la retirada de la tasa de basuras, que sabemos que vosotros también lo llevabais, pero claro, que tendremos que trabajar en verano porque ya sabéis que se recaudan como unos 8 millones de euros y para que cuadren las cuentas, pues bueno, pues hay que hacer una modificación de créditos, habrá que estudiarlo de cara a los presupuestos del año que viene y nosotros entendíamos que en esa comisión de progresividad tendríamos que estar todos los grupos municipales del ayuntamiento representados, vamos, los que quieran, pero entendemos que esto tendría que ser la dinámica habitual de trabajo. Y eso sería una comisión de Hacienda, en el área de Hacienda. De política fiscal y tributaria. ¿Sabéis cuántas viviendas va a haber con ese, sí, con ese precio de teníamos el dato, no lo hemos traído, pero tenemos el dato, os lo podemos pasar, porque pero lo miramos era en muy su día. significativo. Era significativo, sí. Y con respecto a las... El avance que se puede hacer. ¿Cuál? Sí. No, disculpa. No. Y con respecto, por ejemplo, a las propiedades de la Iglesia, entrarían ahí. Entran ahí. Es que llevamos un plan de inspección tributaria, de hecho lo presentamos en la legislatura pasada como 2 veces, ¿no? Entendemos que primero hemos pedido muchas veces el censo de propiedades de la Iglesia que tendrían que pagar ese IBI, ¿no? Entonces, bueno, sería hacernos con estos datos. De hecho, también hubo hace 2 años un informe del Procurador del Común que hablaba del IBI de los bienes de la Iglesia, pero también hablaba del IBI de las viviendas vacías, que como sabéis es uno de nuestros puntos principales del programa en ámbito de fiscalidad. Y hablábamos eso, ¿no? De hacer un censo de viviendas vacías, ahí tiene que ser también en colaboración con la Junta de Castilla y León, y luego ya pues hacer un gravamen para esas viviendas. Sí, nosotros también llevábamos eso y además es que uno de nuestros puntos era que aquellos que tuvieran 5 viviendas encima vacías, porque también se les incrementara el IBI, porque es una forma también de, bueno, si tú la pones en el mercado, por ejemplo, en una bolsa de vivienda social, vale, ahí puede haber una consideración, pero es una forma de evitar que estén viviendas Hay un vacías. punto importante también, que es lo que planteamos de hacer un convenio con el catastro. Madrid es una de las pocas ciudades que no tiene convenio con el catastro. Creo que hay dos o tres en España que no lo tienen. Y que es absolutamente ilógico. Entonces, es para la colaboración de buscar información claro, más es detallada. que el catastro tiene esos datos de qué viviendas hay. Barrer, revisar, es que hay edificios que no están pagando que no están catastrados y por lo tanto entonces no pagan. Pero no por ser ni caro ni barato, es que no lo pagan. Y esto, entonces no es normal. Pero David no tiene ese convenio. No tiene ese convenio. Creo que son 2 Pero sería muy complicado hacerlo. Nada, en sí, lo tienen absoluto, todas las si se quiere. ciudades. También sería necesario, sabemos que el ayuntamiento tiene un montón de inmuebles que tiene en alquileres ya antiguos y por los que prácticamente, o sea, está regalando el alquiler, ¿no? Algunas de ellas están de viviendas. De viviendas y de locales. Viviendas creo que son 140 y tantas o 150 las que tiene. Y hay un baremo, esa información sí que la tenemos, la podemos pasar. Hay un baremo que viene las viviendas, la localización y lo que están pagando. Y lo que está pagando, lo que se está pagando de alquiler. Entonces eso no recuerdo cuál es ahora la oscilación, pero es entre
100 y pico euros al mes y 400 o algo así, va por allí, pero eso lo pasamos. Sí, no, pensamos que además había locales. Sí. Y locales también tienen menos, pero, Por ejemplo, ¿dónde estamos ahora? por ejemplo, no, vamos a ver, es distinto. Una cosa son locales comerciales, este es un Exactamente. edificio de equipamiento, o sea, Sí, es un local, pero comerciales. local público, sí, los locales De de locales comerciales, sí. Tiene menos, porque son los que proceden de promociones realizadas pues, en los últimos años, en la zona de la ciudad de la comunicación, en viveros, etcétera. Queríamos también preguntaros cómo van evolucionando vuestras conversaciones con el PSOE para saber número de concejalías que va a haber y los sueldos, porque aparecen en los medios de comunicación, creo que ha sido el plan del Partido Socialista, que han aparecido algunas cifras que, bueno, yo creo con cantidades que en algún caso no resultan austeras. Os cuento en lo que yo sé. Vamos a ver, digo por el cuadro ese que decís, es el que salió del norte, ¿no? Sí. Eso yo creo que, me consta que lo ha hecho el PSOE con los datos actuales. O sea que son los datos actuales, no es otra cosa. Y no es que le conste a Manolo, en la última reunión con el Partido Socialista, que como todas fue pública, se colgó, se lo dijimos. Sí. Dijimos que cuál era ese planteamiento de ese sueldo. Y dice, son los datos que hay ahora, o sea, el sueldo que figura del alcalde es el que hay ahora, que no lo habían cambiado, lo cual no quiere decir que no piensen cambiarlo, sino que habían puesto eso es lo que nos dijeron. Y lo mismo con los directores de área, etcétera. Entonces, eso respecto al plan. Ahora, número de concejalías. Bueno, nosotros ya sabéis que hemos estado hablando, que es uno de los temas que se ha discutido, y finalmente hemos llegado a un cierto acuerdo de que con 8 concejalías más la alcaldía, el ayuntamiento es eficaz, funciona, puede funcionar y que entonces no es necesario incrementar más esas concejalías, no tanto por las concejalías, sino por lo que supone dedicaciones exclusivas, etcétera. O sea, que no es un problema solo funcional, sino también este gasto de cargos públicos, vamos, también. Y respecto a sueldos, ahora lo comentamos todo más si queréis, y respecto a sueldos, nosotros hemos insistido y lo hemos planteado varias veces, también está en las reuniones, que el compromiso del Partido Socialista de rebajar los salarios o los sueldos que tiene ahora alcaldía y todos los cargos públicos. Entonces, y nos han dicho que sí, o sea, el compromiso es que sí, lo que pasa es que no nos han dado cifras. También nos gustaría indicar una cosa, nosotros hemos venido funcionando, imagino que lo sabéis, pero porque lo hemos hecho público varias veces, lo hemos dicho varias veces, por ejemplo, una dedicación exclusiva como portavoz de un grupo municipal tiene un sueldo que creo que son 57.000 y pico, creo, de ese orden, pero yo tenía en nuestro grupo la única dedicación exclusiva era la mía, pero de eso finalmente donaba creo que eran el 19%, de manera que por eso que también quiero decir que no es la cantidad esa, y eso lo hemos hecho público y también es conocido. Por tanto, lo que quiero decir es que hay que poner todos estos datos sobre la mesa. O sea, que no es solamente el cuadro ese, que el cuadro realmente, claro, que era impactante. Es decir, sí, cobra 82.000 y sigue cobrando 82.000, sí. Y dice, pues vaya. Sí, sobre una cosa, sobre lo que planteabas, Víctor. De hecho, nosotros lo hemos planteado en los 107 puntos, que si los habéis leído habréis visto que viene la reducción y es uno de los puntos que han asumido. Como dice Manolo, está pendiente de terminar, mañana tenemos otra reunión, creemos que también vosotros tenéis reunión, sí, ¿no?, con ellos. Nosotros a las 10:30 y vamos a plantearles otra vez el tema de la reducción de salarios. En cuanto a lo que comentaba Manolo, nosotros eso lo hemos hecho público y está claro, nosotros hablamos de 3 veces el salario mínimo interprofesional si se tiene dedicación exclusiva en determinados casos, porque nosotros en nuestro código ético viene en relación con lo que se viene cobrando en el anterior empleo, ¿no? El mínimo es el 3 veces el salario mínimo interprofesional, que son los 1.900, que yo creo que también sí, vosotros lleváis eso, y luego bueno, hablamos también, nosotros tenemos en el código ético regulado para gente que no tengamos dedicación exclusiva, se dona una tercera parte del sueldo. Y ya sabéis que Manolo, si hubiera llegado a ser alcalde, habría ganado, lo teníamos fijado en 45.000 euros. Nosotros sabéis que también lo llevamos en nuestro código ético y sí que hacemos una donación, una parte es al partido y otra parte a proyectos sociales. Tenemos la obligación de hacerlo, el proyecto que tratábamos antes Impulsa, ahí tiene que ir destinado, por ejemplo, entre vecinos es una proyecto que queda al final subvencionado, digamos, con esto, ¿no?
¿Y sabéis qué concejalías vais a tener? No, mañana es una de las cuestiones mañana que se hablará. yo creo que mañana es el tema, vamos, porque el tema es la estructura final, porque la última reunión que tuvimos fue jueves pasado. Sí. Y entonces en esa reunión es donde estaba la tensión entre 8 y 9. Al final la tensión era entre 8 y 9. Y luego lo siguiente fue una declaración pública de Óscar que dijo que se avenían a limitarlo a 8 y ya está. Y luego ya hemos ido al proceso este el fin de semana y mañana es cuando... Entonces, ya sabéis que todo el proceso lo hemos ido llevando de manera asamblearia y las decisiones se han tomado con el censo. Por tanto, son procesos que a veces pueden ser más lentos, que no lo han sido, porque las elecciones parece que se han sido hace un año y han sido hace 2 semanas las elecciones, y aún así en 2 semanas estos procesos que hay quien no se cree, procesos colectivos, se ha llevado yo creo que muy bien, y entonces se han ido marcando un poco los ritmos, ¿no? Y entendíamos que esa parte es la última, o sea, a veces se empieza por ahí, venga, ¿quién lleva qué tal cosa? Entonces entendemos que lo importante era hacer un análisis de lo que necesita la ciudad, que es la parte del programa, hacer un análisis de cómo el ayuntamiento tiene que responder a lo que la ciudad necesita, y lo último será quién tiene que poner la cara en esa herramienta, ¿no? Y yo creo que es la fase, vamos, pensamos que es la fase final, que el otro era lo importante, marcar cómo tiene que funcionar el ayuntamiento. Y ahora ya entramos en esa fase de ahí. En ese marcar cómo tiene que funcionar el ayuntamiento, ¿habéis considerado dimensionar todos los puestos de trabajo? Porque parece ser que hay bastantes puestos de trabajo que están todavía en las inscripciones provisionales desde hace prácticamente 20 años. Que se ha casado el concurso este específico, pero que al final igual no tiene sentido, porque sí, como parece que tendría, y nosotros también queremos pedirlo, que tiene que haber una redimensionar la administración para saber qué puestos son de verdad necesarios y se pueden modificar en la relación de puestos para que sea más eficaz la administración. Entonces tampoco tendría mucho sentido que este concurso siguiera adelante. Bueno, habría que pedir y solicitar la paralización del mismo, porque no tiene sentido que se dé la plaza definitiva a alguien cuando a lo mejor su puesto en ese momento ya deja de tener sentido y tendría que estar en otra parte. Ya sabéis que está recurrido, que está en juzgado, y que ahora efectivamente es uno de los temas, de los primeros que hay que ver, porque todo el tema del personal está fatal en el ayuntamiento, fatal. Lo decía por eso, claro, porque sabíamos que estaba recurrido, pero que es una, digamos, es importante también. Tienes un montón de trabajadores públicos pendientes de hace un montón de años por falta de voluntad y de todo, y que ahora si hay un cambio pues no tendría sentido que eso... Lo que no puede ser son los puestos provisionales que había. Digamos que el Partido Popular lo que ha estado haciendo es tener a la gente en vilo para tenerla sujeta. Y aparte los interinos. No es normal que personas que están, por ejemplo, adscritas a servicios sociales, que es algo necesario y que va a seguir siendo, estén contratados por obra y servicio. Entendemos que eso es una prioridad, que hay que mirarlo, y bueno, estamos al tanto también con el personal. Hemos tenido, si os acordáis, hace semanas tuvimos una asamblea con trabajadores municipales y hemos hablado de eso, porque el tema del concurso está el general y el específico, entonces hay que tratarlo de ambas maneras. O sea que sí que tenéis considerado, y tenéis considerado también el solicitar esa, no sé si llamarlo redimensionar o reducir, eso es complicado, hacer eficiente, sí. Es complicadísimo, sobre todo porque hay un tema ahora que gravita sobre todo, que es el de la tasa de reposición. Entonces, como la tasa de reposición es 0, según se van produciendo jubilaciones, se van quedando con los que queden. Entonces, eso implica que toda la plantilla va envejeciendo, implica que se desequilibran dependiendo, o sea, sin orden ni concierto. Quiero decir que en la Fundación Municipal de Cultura se jubila un trabajador y el trabajo que estaba haciendo lo tienen que hacer entre los demás, y a lo mejor son muchos, son pocos, y eso es complicadísimo. Muy complicado. Sobre todo por lo que estabas diciendo, hay determinados, por ejemplo los bomberos, que están afectados por ese envejecimiento de la plantilla, aparte que está reducida, entonces lógicamente eso no es la prioridad como el comedor escolar, pero está claro que es algo que hay que afrontar cuanto antes, porque... Igual que la Policía Municipal, que además les han reservado puestos a gente de las Fuerzas Armadas, es decir, eso estamos al tanto de todo y llevamos meses trabajándolo. No hablaríamos nunca de reducir. No queremos que la gente que está trabajando para el ayuntamiento, los servicios públicos, tenga sensación de que aquí va a pasar algo malo. Quiero decir que hablar de reducir plantilla, nosotros en Valladolid Toma la Palabra no estamos por ello. Evidentemente hay que ver cómo están los puestos, hay que equilibrar la carga de trabajo y sobre todo hay que asegurar que la gente que lleva 20 años, como digo, trabajando para el ayuntamiento no tenga esta situación. Nos preocupa mucho también el tema de las empresas que
en las que se está externalizado. Como Justo, sabéis, es una de las cuestiones principales, porque entendemos que son también trabajadores de lo público. Lo que no puede ser es que haya gente cobrando 600 euros, brindando teleasistencia, cuidando de nuestros mayores. Es decir, entendemos que eso es prioritario. Tenía los decreces Serali aquí en la cabeza, nada más que se ha externalizado ese servicio a domicilio y como en meses, reducción del salario del 16%, etc. Está bien que hayas dicho eso porque justamente os iba a preguntar, porque claro, Puente está hablando de acabar con la sociedad mixta de turismo, bien, ¿no? Pero es que hay mucha gente que tiene trabajo desde hace 20 años y no estamos por la labor de que esa gente se vaya fuera, ¿no? Hemos hablado con gente y Ana no lo puede contar, vamos, con la sociedad mixta de turismo. Sí, sí. Quiero decir que cuando hablamos de reducir no estamos hablando de reducir puestos de trabajo, estamos hablando de, vamos a ver cómo la administración es más eficaz en la reubicación o lo que sea necesario, ¿no? Pero sobre todo que no tengan tanto peso a lo mejor los puestos que hayan podido servir para consolidar a personas que están ahí por favor o clientelismo, cuando hay un montón de trabajadores que están en situación de precariedad, que están en situación ahora de incertidumbre y que tampoco es cuestión de hablar de vamos a romper esto para que toda esta gente se vaya a la calle. No, eso no se ha planteado. No, concretamente lo que dice María de la sociedad mixta de turismo, efectivamente hay que tener cuidado. O sea, que hay mucha gente que, bueno, la plantilla es pequeña, pero que de la plantilla que hay una parte importantísima que han trabajado muchísimo y me consta, vamos. Y llevan muchos años y trabajan muy bien, lo conocen muy bien y eso, o sea, que eso es verdad, ¿eh? O sea, por eso no, cuando hablamos de que hay que actuar sobre la sociedad mixta de turismo es porque el tratamiento que ha tenido esa sociedad, tal y como ha venido utilizándose por la concejalía, pues creemos que ha sido completamente inadecuado y eso es lo que hay que corregir, pero hay que efectivamente respetar las situaciones personales de los trabajadores, eso es verdad. No, pero incluso en cualquier tipo de declaración pública que podamos hacer, nosotros, vosotros, quien sea, tenemos que tener mucho cuidado porque no se puede generar alarma en los trabajadores. Entonces tenemos que partir de una base que es respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y a partir de ahí intentar mejorar los servicios y optimizar los recursos públicos, que para eso estamos también, pero sabiendo que los trabajadores no pueden tener sensación de larga porque vamos a eliminar no sé qué. Ostras, que detrás hay familias que están comiendo, ¿no? Entonces hay que tener el máximo cuidado con las familias que están ahí detrás, sabiendo que también tenemos la obligación de ser escrupulosos hasta con el último céntimo, claro. Fijaos que eso salió, lo de la sociedad mixta de turismo, de promoción de turismo, que salió como un titular grande en la prensa, y era porque era uno de los 107 puntos, entonces uno de los 107 puntos pues se les iluminó y lo pusieron como titular, entonces parecía que era como el tema prioritario que planteábamos y no fue así, o sea, fue una cosa de al ver la relación lo extrajeron. Y dentro de la relación, es que lo acabo de ver ahora, ¿qué pensáis de la cúpula? Es que uno de los puntos que ponemos es qué hacer con la cúpula. ¿Qué pensáis vosotros de la cúpula? Pues para empezar, la consideración que tenemos es que es un gasto innecesario porque creo que además tiene crédito que hay que empezar a pagar y en fin, que son 6.000 euros. Que son 6.000 euros. Creo que eso son unas cantidades y no está amortizada con la actividad que tiene. La cuestión es que no lo sabemos, pero habría que valorar si el espacio es necesario y puede tener una gestión interesante, porque tampoco se trata de decir, vale, vamos a quitar esto, pero a veces también hay que tener una decisión valiente de decir, mira, nos viene mejor venderlo y acabar con esto porque no es el espacio que necesitamos. Es un espacio que da muchos problemas a la hora de hacer actividades por el tema de la calefacción, por el tema del aire acondicionado, sonido, que el sonido, efectivamente, o sea que al final tampoco sirve exactamente para aquel uso que se ha querido dar. Entonces, yo intentaría venderlo. O sea, que os parece bien el punto que hemos puesto que se titula ¿qué hacer con la cúpula? Sí, bueno, nos parece que tiene que haber buscar la solución. Nosotros hablábamos de una programación, hay que valorarlo, pero una programación más extensa, es decir, lo que está ahora encima es un espacio cerrado, se han llevado artificialmente actividades allí que estaban en la calle y que funcionaban mejor, entonces han volcado el contenido cultural allí pues para justificar su existencia, entonces habría que darle una vuelta. Yo personalmente me parece que es un espacio bastante inútil. Porque no solo es una cuestión de qué puedes llevar allí, bueno, pues con creatividad y con la imaginación puedes llevar muchas cosas, pero la cuestión es cuánto va a llevar allí determinadas cosas, porque yo sé de actividades que se han hecho que por falta de calefacción, por ejemplo, el público al final se ha acabado marchando o no ha ido, o falta de aire acondicionado, lo mismo. Entonces al final, si eres incapaz de llenar una actividad porque no reúnen unas condiciones, pues... y también es lo que nos cuesta al año, que nos cuesta y lo que nos cuesta. Que sepáis que en el proyecto original iban actividades deportivas,
Unas cuantas, bastantes, ¿eh? Incluida la sauna finlandesa. No, la sauna no. Ya, bueno, pero es una cúpula que no venía con mantenimiento inútil, el aire acondicionado ha sido una cosa añadida. Sí, sí. Entonces eso ya no es lo que te cuesta la cúpula que estás pagando, como dice Alberto, es toda la infraestructura que has tenido que montar a mayores para que eso sea habitable y usable. Hay muchos espacios que hay que replantearse, sobre todo la gestión de los mismos. Estoy pensando, por ejemplo, en el Lava, un espacio estupendo, en mi opinión, mal gestionado e infrautilizado y de una manera poco correcta. Detrás hay un edificio que tenía también un proyecto que se tenía que haber puesto en marcha y que seguramente hubiera sido mejor hacer aquello que hacer la cúpula, porque al final no ha servido la cúpula, yo creo, como espacio ni para escénicas, ni para música, ni para nada, porque aquello es horroroso. Yo creo que fue más o menos una operación de propaganda, Sí. más o menos. Por eso digo que a veces... Porque es muy llamativo y entonces, pues eso fue como ¿Un invernadero? Claro, que se puso allí para... Habría que valorar, porque seguro que hay otros muchos espacios que se pueden recuperar y que a lo mejor en un momento dado pues hacer las cuentas y dice, mira, al final del año nos cuenta tanto la cúpula, mira, pues si la vendemos o nos deshacemos de ella, vamos a ahorrar, en principio puede que te cueste más, pero luego a la larga vas a hacerlo mejor. Tenemos un espacio del Ambigu que ha quedado ahí, que se ha imposibilitado que las compañías de teatro pudieran acceder a él, pidió un informe técnico que nunca aportó el ayuntamiento, en fin, que yo creo que hay que volver a valorar también algunos espacios y a lo mejor también generar otros que tampoco tienen por qué tener tanto coste, que esto está claro que no es ahora, pero que sí que habría que hacer una evaluación del rendimiento de algunos espacios y su gestión. Eso también teníamos nosotros un punto en eso, sí. ¿Os ha comentado algo Óscar Puente referente a la investidura? Lo decimos porque para nosotros es vital que no sea un sarao. Bueno, que no sea un sarao. Un sarao por esos cordones sanitarios que se ponen esas vallas. Los contamos. Porque nosotros Es que nosotros somos un poco novatos, entonces Claro, por eso lo preguntamos. Entonces, bueno, lo de los cordones yo... o sea, que no sé a los cordones que te refieres. sí, las vallas. Pues ayer se pusieron las vallas. Sí lo podemos plantear. Yo creo que eso es, vamos, hay que hacerlo. Es decir, ha habido una época aquí en la cual se vivía con miedo a la gente sí, y se ponían la valla ahí y se ponían en el pregón de ferias, que es que ya te lo estaban detrás de Condasure, ya es que era imposible. Ahora quiere poner una pantalla de plasma, ¿no? Claro, esto precisamente se habla de austeridad en los son estas cosas. protocolarios. Nadie que empieza una etapa nueva a trabajar en algo, pues el primer día le pone ahí una pantalla y unas vallas para que entre por un pasillo como si fuese aquello la recogida de premios de un festival de cine. Creemos que cuanto mayor sea la normalización y menor sea el sarado, para empezar una cosa que el año pasado, ya planteamos siempre tradicionalmente, una vez después de, ahora si queréis hablamos de la toma de posesión como es y de la investidura, pero al final lo que había era un ágape, un vino español, un vino español, exactamente. El año pasado ya dijimos nosotros que nosotros no íbamos y no fuimos, y sí que lo hubo, y este año ya hemos dicho que no lo haya. Y no lo va a haber. Estupendo. Si lo hubiese, no Agape. Si estabais pensando y tal, no lo habéis sentido. No lo va a haber. Ir desayunados. Nosotros el año pasado acabó la versión, nosotros nos bajamos y nos tomamos un pincho y con nuestro dinero nos tomamos nuestro pincho abajo. Como debe ser. Entonces esa circunstancia pues ya está resuelta. Y luego todo el tema de la investidura, cuando se llega, donde nos colocan y tal, el otro día nos lo comentó Cristina Urbón, la que lleva protocolo, lo que tenía previsto. Entonces si queréis os lo comento, por ver si os parece oportuno. Sí, por favor. Vamos a ver. Es siguiendo el protocolo que está fijado en el reglamento. En el reglamento hay un protocolo. Entonces se llega primero, ¿no se ha dicho nada? No. Lo tiene que decir. A lo mejor tampoco hemos preguntado a la persona. No, pero os tiene que mandar algo. No, pero bueno, no, os tiene que llegar como igual, no os tiene que llegar. Primero, a las 11 son fotos oficiales. Entonces es en el salón de recepciones allí hay un fotógrafo y nos dan una foto cada uno, otra de grupo. O sea, es las fotos oficiales que luego son las que constan, las que guardan. Y eso es de 11 a 12. La verdad es que a mí me parece muchísimo tiempo, pero bueno. Para 29 es el plazo para 29 fotos, pero bueno. Luego de allí se va al salón de plenos, que está al otro lado. Entonces en el salón de plenos la idea que tienen es colocarnos. Si nos ponemos en la mesa del alcalde,
A mano derecha, donde está el PP, estaría PP y Ciudadanos, me dijeron el otro día. Porque eso es en proporción al número de concejales. Y al otro lado estaríamos PSOE, vosotros y nosotros. Y luego, donde hemos estado nosotros en la curva, ahí suelen instalar, y nos dijeron que se instalarían los concejales y concejalas que abandonan ahora. Que son bastantes. Que son bastantes, que ahí se pondrían. Perdón, esto es un... A ver, entonces... Los salientes, sí, van lo ahí. repites. Y luego, en medio, ya invitados, pues los invitados oficiales. O familiares... O... No, primero No, invitados, los invitados y oficiales. un familiar por concejal, es decir, 29 personas, familiar Cónyuge o o quien lo quiera, que un quieras. acompañante por concejal o concejala, y pues El obispo... el obispo no lo sé, No pero creo. no, pero que quiero decir, el cronista de la villa, o sea, los cargos oficiales van ahí, o el interventor, o tal, la gente también de... también. Y entonces van ahí. Y luego hay dos sitios más por concejal arriba, en los lados de arriba. Ese es todo el asunto Lo que de nos han colocación. Entonces llegamos y nos colocamos así. Se constituye una mesa de edad. La mesa de edad es el mayor, que no soy yo. Por si acaso. Y por poco. Y la más joven, que es, me parece que será que no soy yo también, Pilar La de Ciudadanos. Vicente. Pilar sí. Vicente. Me parece, y entonces van a la mesa de edad y desde allí nos toman promesa o juramento, lo que quiera, del cargo. Nos van nombrando de menor a mayor, es decir, empiezan Ciudadanos, etcétera, etcétera. Y vamos pasando ahí, nos dan un diplomita y nos dan una medalla. Eso, ¿vale? Me parece que te lo dan en ese momento. La mesa de edad. Una vez que está ¿Hay que firmar concluido... No sé. Sí, podría Yo firmar. que No hay no. que firmar, hay que prometer. Ah, Hay que vale, prometer, con eso. O jurar quien quiera. Y entonces, y una vez que está hecho ese trance, pues se vota al alcalde. Entonces, tradicionalmente, y yo creo que se hace en todos los sitios, no sé por qué, el voto es secreto. Es decir, Sí, es se mete en un sobrecito y se pone a quien se vota. Se llevan los sobres, te vuelven a llamar, los metes ahí en una urna, se cuentan los votos que tiene cada uno y se nombra el alcalde. O sea, con el corazón en vilo hasta el último segundo. En vilo hasta el último momento. Y luego, pues, una vez que está así, hay una intervención de cada uno de los grupos de menor a mayor. O sea, primero el señor Presencio, luego... ¿Por qué le pones a él? Porque es el eso te lo primero llamo, No, sería Presencio, Pilar. 5 minutos. Ah, te hablas de las intervenciones. Intervención, Sí. 5 minutos. Después, vosotros, 5 minutos. El portavoz. Sí. Yo creo que es el portavoz. El portavoz, sí, no sí, sé, siempre a lo tiene que mejor haber no, portavoz. a lo mejor no, porque por ejemplo el Partido Socialista ya sabéis que tenía portavoz y presidente. Ya El hace presidente 4 era años yo Óscar creo que y habló intervino Óscar. en vez de Javier Izquierdo. O sea, que no habló el portavoz, sino yo creo que es el que quiera. Uno por grupo. Uno por grupo. Y entonces, Ciudadanos, vosotros, nosotros, PSOE, PP y luego el alcalde, quien sea. Y el alcalde, que son 5 minutos cada uno, y luego, Vas a generar un vilo. Hay grabadoras, quien sea. digo, 5 minutos cada uno y el alcalde sin tiempo, es decir, puede estar 3 horas y allí todos apalancados. Y El alcalde anterior estaba muchísimo tiempo hablando, porque hacía recorrido, años un recorrido de 20 años de historia. Se te hacía largo, vamos, Alberto, se te hacía largo. Y ese es el acto. Porque, o sea, lo digo que no hay, que yo sepa, no hay nada más. Vale, ¿eh? estupendo. Es ¿Vale? que cuando empezaron a hablar de las pantallas y No, todo eso... no, es que eso es otra parte. Eso, Óscar sí que ha dicho que él lo ha dicho públicamente, que él quería que hubiese una pantalla grande en la Plaza Mayor para que fuese gente, no sé si sillas también y demás. Pero claro, eso no lo hace protocolo. Eso... ¿Puede ser Romita? Hola. Hola. Sí. Sí, ahora. Sí, fotos sin Entonces, eso no lo hace, Hola. no lo hace protocolo, sino que lo hace, pues quien organiza eventos, bueno, cultura, vamos, siempre es la Concejalía de Mercedes. Y entonces, creo que Óscar se lo ha pedido a Mercedes también, que mueva lo que sea para instalarlo. Pero no sé más, no sé si ha ido más Mañana lejos, lo vamos a si lo han hecho preguntar. o no lo han hecho, no lo sé. Sí, que igual que Lo vamos a eso- preguntar porque como lo vimos en prensa, porque no nos había También. comentado, pues le preguntamos el coste y demás. Mañana lo hablaremos, imagino que vosotros también, ¿no? Pero lo del vino ¿Cuánto- español, ¿quién lo suspende? ¿Óscar Puente? No, nos preguntó Nos la preguntaron. persona que lleva protocolo Protocolo virtual, claro. nos preguntó a Óscar y a mí, por
eso nos dijo a nosotros, dice, ¿vais a hacer como hace 4 años de no ir al vídeo? Y dijimos, pues sí, dice si tenéis idea y va a verlo o no va a verlo. Y entonces dijimos que por nosotros no, y dijo, nosotros tampoco. Entonces, bueno, pues ya está. Que a lo mejor realmente si se hubiese preguntado, es verdad, si se hubiese preguntado al PP, a lo mejor querían que sí, no lo sé, pero yo creo que... Nosotros no queremos tampoco. O sea, si ya no quiere Óscar Puente, ni quiere nosotros, ya no lo van a hacer. No lo van a hacer, me dijo que no lo van a hacer, o sea que bien es verdad que a lo mejor el resto de los grupos querían, pero lamentablemente no lo presentamos. No los demás que se le pagan en el lugar como lo pagamos. Que se tomen un pincho. Que se tomen un pincho de bar de frente, que eso genera comercio, empleo. Ya no sabes quién, claro, Cuanto mayor sea la normalidad y menos el salado, Claro, mejor. porque esto es mucho más cómodo, desde No luego. están acostumbrados Sí, a pasar el los no poder. quitan la Claro, valiente, que es si una hubiera sido cuestión una cosa más de lógica, gastos que son innecesarios. nos hubiéramos reunido con ellos, oye, que ellos quieren, pues mira, no lo vemos, pero el traspaso de poderes, que no sé cuándo va a ser el traspaso este famoso, si va a ser así de golpetón y nos vamos a enterar de todo de repente. Que tiene razón Héctor, o sea que yo creo que lo lógico sería que esto se hubiese hablado entre todos, pero es que no están acostumbrados, o sea que Claro, es que no... como 20 años van con la misma dinámica. El tema de la pantalla, nosotros, digamos, lo que dijimos que ya existe una pantalla en la Plaza Mayor, que sea de turismo, y ya está, es que existe, o sea, Es que es Pepe y en el yo no me imagino que haya 5.000 personas a ver esto, que no es la final del mundial, Y a las 12 entonces de la mañana, un sábado, si es un calor como hoy, ¿quién va a estar en la ya está la pantallita esa, se le Con pone esa sonido, pantalla ya es está. suficiente. Sí, con eso sobraría. Sí, Claro. yo creo que sí. Si quiere abrir el pleno, que es lo que pretendía, porque su intención era hacerlo abierto, pero el reglamento no lo permite hacer el pleno fuera de la calle, del pleno. ya. Habría que modificar el reglamento. Entonces, pues vale, Que se pero puede tienes pensar. una pantalla ahí, utiliza lo que hay. Vamos. Y hay más pantallas en la ciudad, ¿no? Claro. En San Pablo hay otra. Si desde el primer día se empieza con cambios respecto a lo que ha habido, pues es algo que, claro, teniendo en cuenta, echando la vista atrás, hay mucho que cambiar, y ahí vais a tener, yo creo, quienes estéis en el equipo de gobierno, pues un punto a favor porque desde el hermetismo y el rodillo que se ha vivido en los últimos 20 años a la apertura, pues a poquito se va a ganar en normalización, pero eso sí, es fundamental que no quede en el pragmatismo de cuando se gobierna ni en medidas de maquillaje. Como todos tenemos declaración de intenciones, igual que vosotros habéis presentado unos puntos, nosotros también, luego pues me imagino que cada uno demostrará cuánto lleva a cabo, y yo creo que en esas estamos. En la medida que vayamos atajando el problema crucial, y todos los que estamos aquí sentados lo sabemos, que es la desigualdad creciente, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar de la mano. Y sobre todo porque con quienes vais a gobernar seguramente os va a llevar hacia el lado del pragmatismo, del ir tirando, que tantas veces se hace cuando se está en el gobierno, ¿no? Es ese arte de ir tirando, y cuando de verdad haga falta atajar desigualdad, aunque sea teniendo mucha valentía política, pues ahí vais a contar con nosotros. Yo no sabría decir hasta dónde te llega el lado oscuro, porque yo no he tenido que gobernar nunca. Lo que sí sé es que ese posible lado oscuro te puede llevar en el gobierno y en la oposición. Me refiero que nosotros hemos estado, me refiero Manolo, María y yo en la oposición, haciendo cosas que a alguna gente le parecían muy raras y muy llamativas y muy de cara tal, y hemos conseguido que fueran calando en la ciudad. Esto es un pequeño ejemplo, lo del AGA, PETA, no sé qué. Entonces hubo gente que hace 4 años dijo que era una chorrada y que no valía para nada. Pues ha servido, porque el ayuntamiento ha empezado a meter medidas de austeridad, pero cuando hay 3 concejales que no se presentan a eso y que se toman el pincho con sus amigos en el bar pagándolo ellos, empieza a dejar al resto en evidencia. Entonces, y estábamos en la oposición. Refiero que yo creo que dependerá de todos ir tomando pequeñas actitudes que puede parecer muy simbólica, pero con pequeños gestos vas cambiando cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser todos los que estemos ahí en el ayuntamiento, estemos en gobierno o estemos en oposición, lo que tenemos que tomar actitudes que son personales muchas veces, ¿no? Pero que también llegan mucho a la gente y que pueden mostrar que se pueden hacer cosas de distinta manera, que no todo es sota, caballo, rey, sino que puede cambiar, ¿no? Y yo creo que ahí podemos encontrarnos fácilmente. Nosotros en ese sentido, la verdad, lo del arte de ir tirando, yo creo que también desde la oposición muchas veces ocurre, ¿no? Nosotros hemos visto como gente con más concejales hacía una oposición mucho más tranquila, por llamarlo de alguna manera, sin meterse en todos los charcos, y entendemos que la implicación viene pues tanto en la oposición como cuando toca gobernar. Nosotros no tenemos experiencia de gobierno, entendemos igual que vosotros os pasará en otros municipios que llega el momento de tomar partido porque así lo elige la gente, y bueno, pues ahí estaremos, y también estamos
estamos en ese sentido contentos y tranquilos porque tenemos a mucha gente detrás que nos está también apoyando y también vigilante, ¿no? Que eso es importante donde esté. Si creemos en la movilización social, entendemos que aunque se esté en un gobierno hay que fomentarla y bueno, pues para eso estamos. O sea que... Sí, nosotros también queríamos expresaros que está claro que nosotros hemos tomado una decisión, una actitud, pero que eso no significa que no vayamos a estar por construir. Creemos en un modelo de ciudad, que creemos en un cambio, creemos que es necesario que las dosis, para construir. Que las dosis de ética son necesarias para construir de una manera distinta y ahí nos vais a encontrar siempre. Sí que queríamos que quedaran claras nuestras partes en las que creo que nos entendemos. Nuestra actitud no va a ser la de llegar ahí y fracasar, pero sí que nosotros hemos mostrado siempre nuestra desconfianza con el Partido Socialista, pero no personalizado, porque no sabemos cómo lo va a hacer, ¿no? Pero sí que hay cosas que, por lo que decíamos antes, que pueden tener una repercusión y hemos tomado una decisión, ¿no? Que no quiere decir que no vayamos a tener esa altura de miras y responsabilidad para estar ahí, y donde haya que apoyar estaremos dentro y estaremos también fuera, porque creemos que tiene que ser así, con los pies dentro y con 1000 pies en la calle, por lo que decía, sí que también que nos estén vigilando a nosotros, que se establezcan los mecanismos de vigilancia, pero no por nosotros o vosotros, sino que la gente, lo que hablábamos antes, ¿no? Que haya una corresponsabilidad también en la ciudadanía, ¿no? Que todos asumamos lo que nos corresponde, ¿no? Como sabéis, nosotros hemos planteado una serie de puntos y uno de ellos era la revisión anual de los pactos de gobierno. En ese sentido, nosotros pues eso, queremos marcarnos metas, marcar puntos que consideramos prioritarios que hay que modificar y por eso normalmente, democráticamente, mirar si se van cumpliendo para que Valladolid, toma la palabra, tenga esa autonomía también dentro del ayuntamiento que entendemos que es necesaria y así lo ha avalado la gente este fin de semana. También, como estamos hablando de organización, vosotros habéis sacado un diputado provincial, ¿vais a ir alguien a la Diputación de portavoz allí? Sí, vosotros tenéis dos. Nosotros de Valladolid no vamos a ir, nos vamos a quedar en el ayuntamiento. Al tener candidatura en otros municipios... Es provincial. Eso es. Vale, muy bien. Y no sé si había alguna cosa más pendiente, ¿no? Mañana apretadle las tuercas a Óscar con el tema de los salarios, es necesario. Vosotros recuerdo que partíais de 6 concejales y Óscar de 9, se ha quedado en 8. Contad con nosotros para que en vez de 8 se hubiera quedado en 7, por ejemplo. Para ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Nos vemos enseguida. Mañana se lo decimos. Y nosotros también.